Treviño Susana Alo y la cuenta de Instagram, también Treviño Susana Alo. Dijimos al comienzo del programa de hoy que hay un tema que es muy visible, a pesar de que ciertas opiniones dicen no es visible. No, sí lo es, que es la discriminación por edad, que está en términos universales, en términos internacionales, ya conceptualizada, definida por la Organización Mundial de la Salud, por la OIT también, como el edadismo, es decir, la discriminación por edad, que no es menor, es dura, es fuerte, es angustiante y muchas veces provoca una angustia, un pesar, un dolor tan grande que justamente las personas se van debilitando, se van apocando, se van empequeñeciendo y no solamente pierden o desgastan notoriamente su salud psíquica, sino su salud física y física, porque tengamos en cuenta que nosotros, los seres humanos, somos mente y cuerpo, y nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro cerebro, da señales al cuerpo que son las somatizaciones. Y si nos discriminan, prácticamente nos ignoran, nos escupen. No sé si literalmente, pero hay diversas maneras. Gestos, miradas, palabras, hirientes. Eso nos provoca un daño. Y aunque muchas veces querramos decir no nos afecta, sí nos afecta. Sí nos afecta. Nos afecta que por nuestra edad, que puede ser mayor de 40, mayor de 50, ni hablar, más de 60, nos digan esos viejos o esas viejas de mierda. Nos afecta. O prácticamente nos miren como que no existimos. Y ni hablar en el denominado mercado laboral, y a mí me gusta más decir en el ámbito laboral. Prácticamente en la mayoría de los trabajos, y indudablemente muy afectado por la pandemia posterior, que todavía no se fue definitivamente, pero sí las secuelas continúan, los cambios continúan en el quehacer, en el devenir, en el hacer del trabajo, a través de la incorporación necesaria de la tecnología digital. Esto se visualiza mucho en las personas que tienen más edad, porque varias se han ayornado, otras no, pero ha sido por propia decisión, motu propio, utilizando un latinajo, ¿no? Pero otras veces el mismo medio, el mismo entorno laboral le dice, no, afuera, porque tenés tal edad, no podés captarlo, no podés ingresar. Recién lo escuchamos al doctor Galdeano, y yo coincido con el tema de la tecnología digital incorporada a nuestra profesión, la abogacía, el tema de la firma digital. Muchos y muchas profesionales de la abogacía se jubilaron y otros se vieron obligados porque no tenían la tecnología, los medios necesarios para poder actuar de una manera acorde con los tiempos que vienen. O no se sentían capaces. Pero muchos de ellos por no contar ni con los medios económicos ni con las herramientas. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. En nuestro país existe una ley del año 2020 en donde
está contemplada esta forma de discriminación del edadismo, justamente la ley para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de edad. Y el organismo, el ente que está encargado de determinar cuándo existe esta forma de discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, que es donde más se observa, donde más se ve, es el INADI, es decir, el Instituto para la Discriminación y todo lo relacionado con el empleo, la discriminación y demás. Independientemente de que la ley es bastante, digamos, completa, da ciertos beneficios para las pymes, beneficios para las grandes empresas en realidad, un cupo para las personas que tienen mayor edad, inclusive en la norma del artículo 3º da la definición de lo que sería la discriminación por edad, y la voy a leer textualmente, que es: a los fines de esta ley se entiende por edadismo a la discriminación contra personas o colectivos de personas por motivos de edad en razón de su envejecimiento, que tienen por objeto o por resultado la reproducción de estereotipos estigmatizantes que menoscaban o anulan el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, tal como lo entiende la Organización Mundial de la Salud. Y a su vez amplía: a los fines de esta ley se entiende por microedadismos a las prácticas cotidianas y naturalizadas socialmente tendientes a discriminar y estigmatizar a una persona o a un colectivo de personas por razones de edad. Si nosotros lo llevamos al día a día, lo vemos diariamente, lo vemos al tomar un té, un café, normalmente es muy común tomar un té, un café, ir por la calle, cruzar una vereda, utilizar un bastón, no utilizarlo, necesitar apoyo, ni hablar en el ámbito laboral, ni hablar del presentar currículums. En algunos países, ya desde hace varias décadas, está absolutamente contemplado por la legislación vigente y a su vez también penalizado. Canadá, que tiene una legislación bastante de avanzada, yo diría muy de avanzada, en cuanto a discriminación, en cuanto a violencia, harassment, ¿no?, acoso y demás, directamente no lo contempla solamente al edadismo, a la discriminación por edad dentro de la normativa civil, sino lo considera un delito, es decir, contemplado por la normativa penal, que no es menor. Lo considero de mucha importancia. Y el Código Penal de Canadá, en el artículo 718.2, lo define como una circunstancia agravante que existen, entre otras circunstancias, prueba de que el delito fue motivado por la edad, por tener tal edad contra esa persona. Estados Unidos, según los distintos estados, también lo contempla. La Unión Europea, inclusive en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tengamos en cuenta que el Reino Unido, Gran Bretaña, el Reino Unido, está fuera de la Unión Europea, prohíbe toda forma de discriminación y en particular por la edad. Nosotros acá tenemos una, digamos, iba a decir organización, una unión, que era el Mercosur, que fue, de la época de Carlos Saúl Menem, un poco por las circunstancias y demás, que de hecho está el Parlasur y demás, con muy poca eficacia, prácticamente nula, e inclusive hay una Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur.
y ahí no está contemplada esta forma de discriminación. Pero sí, reitero, tenemos una ley específica y también en nuestra Constitución, a nivel nacional, en el artículo 75, inciso 22, o mejor dicho, en la norma, para ser más correcta jurídicamente, del artículo 75, inciso 22, a través de pactos, convenios, normas internacionales que tienen jerarquía constitucional y jerarquía supralegal, es decir, por encima de la legislación interna. Ahí sí, si uno se siente, vamos a poner un caso concreto, discriminado, presenta un currículum, una mujer, un hombre de más de 40 años, no estoy hablando de más de 50, de más de 40, y observa que tiene todo un currículum de importancia, antecedentes y demás, en las entrevistas, todo perfecto, y ve que el cargo no le dan, el cargo, el puesto, por una causa que no es demasiado fundada, no se lo dan. Y observa, pero no con una forma subjetiva, objetivamente, que hay una causa que es la edad, esa gran, tremenda y horrible causa. En ese caso tiene las herramientas jurídicas para accionar contra y o radicar, por supuesto, las denuncias correspondientes contra esa empresa, ya sea una pequeña, una mediana, una gran empresa que actúa de esta manera netamente discriminatoria. Y por supuesto reclamar los daños y perjuicios que en consecuencia le correspondería. No es un dato menor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Reitero, lo vemos a diario. Lo vemos contra hombres, contra personas de orientación sexual diferente, y lo vemos de esta manera también contra personas que, por ejemplo, por la orientación sexual y también tener cierta edad, entre 35 y 40 años, a pesar de los cupos que están contemplados por la normativa, me refiero a Argentina, vigente, y bueno, se los discrimina. Pueden actuar, reitero. Ahora, también está la contrapartida. Herramientas jurídicas hay. Con un buen asesoramiento, con una buena manera de desarrollo, plantearlo ante la justicia, los organismos administrativos, por supuesto todo de una manera que no sea correlativa y siguiendo todo un orden lógico y legalmente correcto. Pero ante tanta escasez del ámbito laboral, la necesidad de puestos de trabajo, muchas veces se claudica, se baja la cabeza y, bueno, ocurre que se quedan sin el trabajo y prácticamente no se puede ni subsistir. Esto es una realidad muy dura, muy fuerte. También el hecho de ser mujer de una edad mayor para ocupar ciertos cargos se hace mucho más difícil, mucho más traumático, un camino mucho más lleno de obstáculos, y lo vemos quienes ocupan cargos gerenciales, dirigenciales en las grandes empresas y demás, a pesar de tener una trayectoria intachable. El tema del edadismo no es menor. Podemos darle otra denominación. El término correcto es edadismo, que tenemos que acostumbrarnos y no tomarlo como una palabra nueva, una mala palabra, una forma peyorativa. No. Simplemente es discriminación por razón de la edad. Y lo vuelvo a reiterar, porque no es menor. Es un tema de padecimientos e inclusive de suicidios muy grandes, de enfermedades y demás. Y esto se visualiza mucho en
nuestro país, en nuestra región y en general en toda Hispanoamérica, o mejor dicho, América Latina, para términos más amplios y más generales. Bueno, ya estamos, si no me equivoco, en horario y dejaremos, como siempre, un final un tanto abierto. Mediten sobre este tema del edadismo, que no es menor, todo lo contrario. Todo lo contrario. También agudizado por la pandemia, los avances tecnológicos, pero siempre ha existido. Siempre. Se agudizó, perfecto, pero siempre ha existido. No es un tema nuevo. Entonces, no cerrar los ojos y luchar contra esta forma de discriminación y, por supuesto, al ser discriminación, violación de derechos humanos fundamentales. Buenas noches y nos reencontraremos el próximo viernes en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9.